enzimas, bueno, perdón, a las enzimas termoestables de las hipertermófilas son más termoestables. Sí, perdón, las enzimas de las hipertermófilas son más estables que las de las mesófilas. Un ejemplo de estas enzimas termoestables es la ADN polimerasa de la Thermus aquaticus, que es usada actualmente para la PCR. También nos hacía hincapié en que existen distinción de las eubacterias porque, como ya lo sabemos, tiene ausencia de pared celular de peptidoglucano, pero poseen lípidos de isoprenoide diéter y diglicerol tetraéter, y también secuencias de ARN ribosómico. Las formas pues serían esféricas, espirales, en placa o bastón, unicelulares y multicelulares, debido a que llegan a formar conglomerados. Y su multiplicación es fisión binaria, gemación, fragmentación, y también mencionaba que cualquier otro tipo de reproducción asexual que no se conociera hasta el momento. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, ya para terminar, están los métodos que no requieren cultivo para identificar patógenos. Antes que nada, hay que decir que el número de taxones microbianos que no han sido cultivados se considera que es mucho mayor que el número de taxones que ya han sido cultivados, y el número de especies bacterianas en el mundo está alrededor de 10 a las, está alrededor del número de 10 a la 7 hasta 10 a la 9. Para identificar microorganismos generalmente es necesario aislarlos en cultivos puros y después de eso realizarles diferentes pruebas fisiológicas y bioquímicas, por ejemplo en el caso de la medicina, para después poder identificar cuál es el patógeno, la enfermedad, y poderlo tratar. Sin embargo, existen diversas enfermedades cuyos microorganismos etiológicos no se pueden cultivar, y por eso se han ido desarrollando a lo largo del tiempo diversas técnicas como es la PCR y la RNA para identificar microorganismos en su propio sitio, o sea, sin necesidad de extraerlos, perdón, y cultivarlos. De manera rápida, pues es extraer ADN de la muestra, obtener la colección de clones, después de extraer la información de estas secuencias de ARN, y finalmente comparar este tipo de secuencias extraídas para poder identificar el patógeno. Diversas aplicaciones que se han hecho con la rRNA es la identificación de microorganismos patógenos, como que la tropferina Whipple es la causante de la enfermedad de Whipple, la Bartonella henselae es el agente de la angiomatosis basilar, y que el Pneumocystis jirovecii es de la familia de los hongos. ¿Le puedes dar, por favor? Ok, ya para finalizar rápido, pues aquí tenemos un artículo en donde hay mucha relación con lo que ya hemos visto de los análisis que nos van a ayudar a clasificar las especies de acuerdo a la taxonomía. Entonces, aquí se cuestiona pues este tipo de organizaciones, debido a que cuando se hizo la clasificación de la Klebsiella, no había tantas herramientas para poder determinar si realmente pertenecían a esa especie, en donde pues se utilizaron los análisis que ya les habíamos mencionado antes, que era el análisis de plásmidos, el de número variable por repeticiones, entre otros. Entonces, pues aquí en este artículo trata básicamente que muchas especies realmente no tienen un ancestro en común de la Klebsiella, y fueron más bien clasificados de acuerdo a pues sus funciones a nivel bioquímico y no tanto por su genética. Y pues básicamente eso sería todo del artículo. Y pues ahí tenemos la bibliografía, pues todo fue del de micro, y pues ahí está el link del artículo. Jennifer, ¿los autores tuvieron algún... ¿le das a la portada del artículo, por favor? ¿Es un artículo de revisión? Sí, creo. No tiene materiales y métodos el artículo completo. Ah, no, sí tiene, nada más que pues no los pusimos porque ya creíamos que iba a ser muy, muy largo, pero sí tiene, si quiere, no sé si quiere que se lo mande o... No, mira, la pregunta, este artículo me parece bien importante, muchachos, porque ¿alguno de ustedes sabe qué causa Klebsiella? Principalmente Klebsiella pneumoniae. Bueno, Jennifer, ¿sí leyeron algo de esto? Yo me imagino que es por eso que los autores pusieron este
este artículo o eligieron esta bacteria en especial. Klebsiella pneumoniae, muchachos, causa neumonía. Entonces, es algo un poquito contrariante porque Klebsiella pertenece a la familia de las enterobacterias, Enterobacteriaceae. Dicen, bueno, ¿cómo una enterobacteria va a causar neumonía? Si se supone que pues las enterobacterias están en el tracto digestivo, ¿verdad? Pues yo me imagino que el artículo, pues está muy ad hoc el artículo que eligieron y sería muy interesante que tuviéramos tiempo de leerlo. Ahorita probablemente no vayamos a entender tanto, no vayan a entender tanto, pero en su caso, cuando se lleguen las enterobacterias y revisemos a Klebsiella, sí sería importante que le diéramos una leída, porque sí es interesante, ¿no? El decir cómo vamos a clasificar, a identificar esta enterobacteria que causa neumonía principalmente, que es una de las neumonías más agresivas, porque Klebsiella, al igual que algunas otras bacterias como Acinetobacter, causan una resistencia tremenda, son de las bacterias con más resistencia por múltiples mecanismos que tiene esta bacteria. Entonces, yo me imagino que va por ahí. Por eso te preguntaba, Jennifer, de que si leyeron algo de la importancia o del por qué los autores decidieron revisar esta bacteria. Pues yo había leído pues eso que dijo de que era una Enterobacter y que pues por eso había causado como que esa controversia de que aparte que era una de las ¿cómo se dice? Bacterias que era la que causaba más infecciones oportunistas. Entonces, pues ahí estaban manejando pues todas las especies y cuáles eran las especies que diferían en ese ancestro en común, de las que sí son como, las que son como que aparte de Enterobacter, no sé si me estoy explicando. Sí, está muy interesante, yo creo que probablemente venga de ahí de la reflexión que yo les estoy mencionando. Ariadne. No, es que me acordé que en Prope el doctor nos dijo que Klebsiella creo que causa neumonía por broncoaspiración, entonces pues más o menos como que podría relacionarlo pues porque podría ser por ejemplo vómito de que pues es una enterobacteria. Sí, tiene, les digo que, fíjense, y en el libro, desgraciadamente en el Yagüet, le dedican un parrafito bien pequeño a Klebsiella, o sea, no le dedican el espacio suficiente, porque hay otras bacterias que podemos revisar hasta 15, 20 páginas del libro, y a Klebsiella no, a Klebsiella le dan solamente un párrafo pues bien pequeñito y no le dan, yo creo que la importancia que el autor le debería de dar ya en la práctica clínica. Entonces se van a dar cuenta cuando vayan a hospitales que Klebsiella y Acinetobacter están principalmente en respiradores, causan neumonías, entonces sí es una patología muy importante, son bacterias muy importantes a nivel intrahospitalario. Doctora, o sea que la bacteria... Sí, o sea, dime. primero infecta como, bueno, se va hacia intestinos y ya después de ahí migra a pulmones y causa neumonía, o es como secundaria a una infección intestinal. Fíjate que está clasificada como, tú preguntas que si Klebsiella vive en intestino, que si es parte de flora normal. ¿Esa es tu pregunta? No, o sea, como que llega e infecta, como es enterobacteria, o sea, yo pensé que a lo mejor llegaba primero a intestino y ya después de ahí migraba como a pulmones y era cuando causaba neumonía, o a lo mejor era algún síntoma secundario a una infección intestinal. Fíjate que todavía no está descrito la patología o el mecanismo de acción, así como tú te lo estás imaginando, Edrey, pero sería interesante ver a dónde llega primero. En el caso de que la hayan catalogado como en la familia de las enterobacteriáceas, así la catalogaron, pero no quiere decir que primero llegue a intestino y luego después se vaya a pulmón. Pero sí sería interesante revisarlo. Probablemente vamos a leer el artículo a ver qué dicen los autores, porque
el problema con las infecciones intrahospitalarias, que les digo, Klebsiella vive en ambientes húmedos. Entonces, Klebsiella está principalmente en respiradores, está en lavabos, en donde hay pues cualquier tipo de humedad. Entonces, en un paciente que tiene tiempo hospitalizado y que requiere de la intervención como lo es el respirador, corre el riesgo de que pues contraiga una neumonía intrahospitalaria, principalmente que les digo que es Klebsiella la que lo está causando. Ya cuando vayamos más adelante lo vamos a entender mejor, pero sí me parece interesante tu postura, Edrey, del si llega primero intestino y luego después se va a pulmón. La verdad, no lo he leído, pero les digo que principalmente es por respiradores, como el paciente se infecta. ¿Alguna otra duda? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Jennifer, ¿traen Kahoot o nos pasamos a la siguiente exposición? No, traíamos este video, pero igual ya mejor les dejamos el link para que ellos lo vean. Está muy largo. Si tenemos tiempo, ahorita no, muchachos, vamos bien con el programa, ¿eh? Yo nada más porque quiero avanzar lo más que se pueda. Al término de Flora Normal, del capítulo de Flora Normal, va a ser su primer examen. Pues probablemente vaya a ser del lunes que viene al otro o antes, para que se vayan programando también o se vayan mentalizando. Si gustan, pónganle play para verlo.
Listo. Muy bien. Muy interesante toda la actividad de las arqueas, para que vean que no todas son malas como las que vemos nosotros, ¿no? En clase. Muy bien, gracias. ¿Pueden ir cargando la otra presentación, por favor? Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el crecimiento, la supervivencia y la muerte de los microorganismos. ¿Le das a la que sigue? Bueno, para que exista la supervivencia de microorganismos, este tiene que ser en su ambiente natural. Esta población se va a mantener constante debido a que va a haber un flujo entre la reproducción y la muerte de los mismos. Esto va a equilibrar su crecimiento, por lo que a veces vamos a tener, por lo que raramente vamos a tener algún tipo de microorganismos como que en sobrepoblación. Esto se va a ser o va a ser posible gracias a que existan los nutrientes suficientes para que estos microorganismos no solamente crezcan, sino también tengan este ciclo de reproducción. Si estos nutrientes no son suficientes o escasean, entonces el crecimiento se va a detener o no se va a llevar a cabo para nada. Y esta competencia de recursos nutritivos se da en un ambiente determinado para que se dé el crecimiento, la supervivencia y al mismo tiempo la muerte de estas bacterias. Y esto se ha observado generalmente en laboratorios donde los cultivos son controlados y se tiene un exceso de nutrientes o se tienen los nutrientes necesarios para que estas bacterias, estos microorganismos ver su reproducción. Aunque sea en laboratorios, las condiciones, estas se asemejan mucho a las condiciones en las que las bacterias se desarrollan normalmente. ¿Le puedes dar a la que sigue, Paula? Bueno, ¿qué es el crecimiento? Vamos a tener como definición que va a ser un incremento ordenado de la suma de todos los componentes de un organismo. No solamente va a aumentar su tamaño, sino que estos van a tener todas sus funciones también desarrolladas. Y esta va a ser consecuencia de una multiplicación y de un desarrollo, lo cual va a provocar un aumento de individuos a los cuales se les va a conocer como cultivo. ¿Le das al que sigue? Estos crecimientos pueden ser detectados mediante diferentes técnicas. El primero, es mediante un reencuentro de células viables que tenemos como teoría que cada colonia de bacterias va a surgir de una sola célula. Entonces, al contar el número de colonias, se puede calcular el número de células viables. O sea que si tenemos 5 colonias, vamos a tener 5 células viables. Esta es una medida de concentración de las células. Y para medir la concentración de las células, esta va a estar ligada a la turbidez del cultivo. La turbidez se va a medir mediante un espectrofotómetro en donde va a pasar una luz de onda de aproximadamente 420 lambda, en donde vamos a medir el tiempo. El tiempo cero va a ser cuando primero inocuamos la muestra y después el tiempo 1 va a ser a la hora siguiente o a las horas siguientes, en donde vamos a medir
este crecimiento. Estos van a ser proporcionales a mayor turbidez. Vamos a tener que hay un mayor reencuentro de células viables y también una mayor densidad de biomasa, que es la tercera técnica en la cual podemos ver que hay un crecimiento celular. Está la densidad de biomasa. Se va a medir el peso seco. Vamos a tomar una muestra, esta se va a lavar con agua destilada, se va a centrifugar y la parte que quede abajo nos va a dar la cantidad microbiana, la cantidad de microbiana en gramos. Le das a la que sigue. Estas técnicas para saber el crecimiento microbiano se pueden llevar a la teoría o se pueden graficar para saber si están creciendo adecuadamente mediante un número de ecuación, una secuencia de ecuaciones diferenciales, en donde la primera nos habla de un crecimiento exponencial. Esta incluye una tasa de crecimiento que es la medida en gramos de biomasa producidos por hora. Estas son vamos a tener la diferencial de la biomasa entre la diferencial del tiempo. Y esta nos va a dar como resultado la constante de proliferación, que es la primera ecuación. Después, esta misma ecuación se va a ir integrando para lograr obtener las diferentes variables a lo que buscamos llegar. ¿Le das a la que sigue? Y la segunda, vamos a tratar de calcular la constante de proliferación y la magnitud de esta, pero para bacterias que se reproducen mediante fisión binaria. Aquí vamos a tener como concepto importante el tiempo de generación o tiempo de duplicación. Como estas bacterias vamos a saber que en términos simples, que de uno va a surgir dos, se puede decir que que es un poco más predecible saber en cuánto tiempo van a poblarse y en cuánto tiempo van a reproducirse. Entonces, estas se obtienen mediante una serie de ecuaciones en las que al final nos va a dar una gráfica en donde tenemos que tener una línea de crecimiento exponencial. Si esta línea al momento de graficar nuestras ecuaciones no es hacia arriba, nos quiere decir que algo en nuestros procedimientos para el cultivo de bacterias no está bien, o no hay suficientes nutrientes, o se cambió la temperatura y los microorganismos están muriendo, o hay que ver la causa de por cuál no están creciendo estas bacterias. Ya sería la que sigue, por favor. Ahora vamos a continuar con la curva de crecimiento en cultivos discontinuos. Y si un volumen fijo de medio líquido se inocula con células microbianas de un cultivo que ya ha llegado a la saturación y al pasar esto se determina y grafica periódicamente el número de células viables por mililitro, vamos a obtener una curva de crecimiento bacteriano. Y esta curva va a tener fases que reflejan eventos ocurridos en una población de organismos, no en células individuales, lo cual se debe recalcar que es en poblaciones. Y a esto se le conoce como cultivo discontinuo, el cual es un sistema cerrado con recursos finitos que se diferencia al ambiente que hay en un hospedador humano, porque en este se metabolizan los nutrientes por bacterias y células humanas. Y la importancia del crecimiento en este tipo de cultivos va a ser para estudios de genética y fisiología de la replicación bacteriana. Pedazo, por favor, Paola. Como mencioné, aquí está la curva. Horizontalmente vamos a tener el tiempo y verticalmente la concentración de células viables y van a ser 4 fases, de las cuales la primera va a ser la fase de latencia. Y aquí las células se van a adaptar al ambiente. Recordemos que no tendrán metabolitos y enzimas debido al cultivo previo. Sin embargo, estos se van a acumular hasta que su concentración logre reiniciar el crecimiento de ellos. Y aún así, por ser un medio diferente, puede pasar que las células no vayan a crecer y eso se va a conocer como periodo de latencia prolongado,
donde algunas variantes del inóculo se van a multiplicar para aparentar un incremento neto en el número de células, pero en sí la fase de latencia, en esta va a ocurrir solamente la adaptación, para luego pasar a la fase exponencial, en la cual las células van a tener un estado de equilibrio para luego crecer según las ecuaciones 5 a 7 y van a necesitar de muchos nutrientes. Aquí el material celular se va a sintetizar constante, pero va a ser catalítico y la masa va a incrementar de manera exponencial. Esto va a ser hasta que se agoten los nutrientes o se acumulen productos metabólicos tóxicos, lo que van a producir una inhibición del crecimiento, lo cual nos va a llevar a la siguiente fase. Pero pues en sí la fase exponencial, en resumen, va a ser un incremento exponencial. Y bueno, ahora sí, la fase estacionaria, en esta se va a interrumpir el crecimiento por el agotamiento de nutrientes o por la acumulación de productos tóxicos que lo impiden. Sin embargo, aquí puede ocurrir el recambio celular, lo cual nos va a llevar a una pérdida lenta de células que van a morir y se van a balancear por la formación de nuevas células de manera lenta, pero con un recuento viable constante por el crecimiento y la división. Entonces, en sí, en la fase estacionaria no va a haber ningún crecimiento. Y por último, en la fase de muerte, la concentración celular va a disminuir debido a la falta de viabilidad, y esto va a variar dependiendo del tipo de organismo y condiciones del cultivo. Y al morir la mayoría de las células, la tasa de mortalidad va a disminuir, por lo que van a lograr quedar algunos sobrevivientes. Sin embargo, también aquí va a existir el fenómeno viable pero no cultivable, el cual es el resultado de una respuesta genética activada en células y nutrientes de la fase estacionaria. Y bueno, le das, por favor. Ya se cambió. Ya. Ya Sí, se ya. cambió. Ya. Sí, ya. Bueno, no me sale, pero bueno, vamos a continuar con el mantenimiento de células, no ya, en la fase exponencial. Y bueno, para que las células logren mantenerse en la fase exponencial, se deben transferir a medios frescos mientras crecen continuamente, lo que se va a conocer como cultivo continuo. Y el mejor dispositivo para hacer estos cultivos va a ser el quimiostato, el cual es el que está aquí arriba a la derecha, y se va a formar por un recipiente de cultivo equipado con un sifón de decantación, que es el naranja que está abajito, y también un mecanismo para abastecer el medio fresco a un ritmo regulado, que va a ser el tubito naranja que está arriba, que como podemos observar tiene el regulador de flujo. Y bueno, el medio en el recipiente de cultivo se va a agitar por una corriente de aire estéril, que también, como podemos observar, es el tubito azul, que podemos ver que salen gotitas, y por cada gota que entra, saca una gota del medio del reservorio. Entonces, el medio se va a preparar y un nutriente limita el crecimiento, para luego que el recipiente se inocula y las células crecen hasta terminarse el nutriente limitante, lo que va a permitir que el medio fresco fluya al interior a un ritmo con el cual pues las células usan el nutriente tan rápido como es abastecido. Por lo que en estas condiciones, la concentración de células permanece constante y la tasa de crecimiento va a ser directamente proporcional a la tasa de flujo medio. Le das, por favor. Y bueno, ahora hablamos acerca de crecimiento en biopelículas. Actualmente pues sabemos que las infecciones se producen por bacterias que no crecen individualmente y que se desarrollan en comunidades. Aquí puedes incluir varios ejemplos, como puede ser uno diario, que es cuando nos lavamos los dientes para eliminar la biopelícula bacteriana que acumulamos al dormir. Otros puede ser, por ejemplo, la presencia de Streptococcus viridans en válvulas cardíacas que nos producen endocarditis, o también infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa, entre otros muchos que existen, lo que hace que el estudio de estas biopelículas tenga una gran importancia médica. Y pues le das, este crecimiento tiene cierto proceso, el cual inicia con una sola bacteria que se va a incubar en una superficie y después va a pasar a una fisión binaria y va a formar una comunidad. Luego, esta entidad bacteriana se va a cubrir por un glucocáliz para protegerse y mantenerse intacta, para después producir moléculas pequeñas, como es la mosaína lactona, que van a absorber bacterias adyacentes y van a servir como telecomunicación, lo que va a indicar a las bacterias que activen ciertos genes en momentos específicos, y esto se va a conocer como percepción de quórum. Y bueno, con todo esto podemos analizar que la secuencia de estas biopelículas es lógica, ya que promueve la diversidad metabólica. Un ejemplo de esto pues son cuando las bacterias de la periferia tienen más oxígeno y nutrientes, pero las del interior van a contar con una protección de células inmunitarias o antibióticos. Y pues por todo esto es difícil calcular el crecimiento de una biopelícula a diferencia del crecimiento en el cultivo discontinuo. Y en sí, pues como mencioné al principio, es un área que tiene un gran contexto de importancia en enfermedades infecciosas y pues en la medicina. ¿Le das, por favor? Hola. Ahí.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, muchachos, una disculpa. Tengo un alumno de doctorado que le toca presentar su seminario y tengo que estar ahí. No sé, ¿ustedes quieren terminar la clase? Esta parte me parece importante, hay muchos conceptos que vamos a manejar más adelante. ¿Quieren terminar de dar la clase ustedes y mañana continuamos con dudas o mañana quieren continuar con lo que nos quedamos hasta aquí? Pues por mí como quieran los demás. Sí, pues como Son quieran ma- los demás, no tenemos Como quiera el problema. equipo, para mí. Mejor mañana, ¿no? Sí, doctora, A ¿cómo? ver, Está bien mañana. Y creo que mejor mañana. mañana está bien. Sí, mañana, porque estos temas son importantes, les digo, son conceptos, pero son conceptos que vamos a manejar durante todo el programa. Como este de biopelículas, es importante que entendamos cuál es la fase exponencial, la diferencia entre estos dos sistemas que nos acaban de mencionar sus compañeras. Mañana continuamos. Una disculpa, es que se adelantó el seminario de este muchacho y es ahorita. Tengo que estar presente, si no, no lo dejan presentar. Los veo mañana, No, no muchachos. se preocupe, Gracias. doctora. Gracias. Hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias.